Bien, hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de las proporciones en triángulos rectángulos, así que, ¿verdad? Antes de comenzar a hacer este tipo de problemas, vamos a realizar lo que es la inspección de toda la teoría que nos va a permitir a nosotros con facilidad comprender otros problemas que están por ahí. Bien, sean bienvenidos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, ya que de esa forma pues me apoyan en primer lugar y en segundo lugar pues estarás enterado de cada vez que yo suba un contenido nuevo acá de cualquier asignatura de las que tenemos aquí en nuestro canal. Así que mis amigos, sean bienvenidos, ponte cómodo y vamos a explicar esto ahorita para que ya luego tengamos permiso para poder hacer ejercicios. Ok, entonces mira, lo primero es comprender bien, ¿verdad? Comprender bien, muchachos, que eh, las proporciones, ¿verdad? Se hacen sobre todo cuando tengo proyecciones de los catetos sobre las hipotenusas. Esto es más que todo para aquellos triángulos en los cuales yo tengo pues una altura que me divide al triángulo en dos triángulos pequeños como este de acá. Mira, este triángulo primario, el ABC, todo este triángulo se divide en tres cuando tras una altura, el original más otros dos que van a aparecer por ahí en el asunto cuando trazamos la altura desde el vértice A hasta el lado opuesto, en este caso BC. Ok, ¿qué ocurre entonces? ¿Para qué me van a servir las proporciones? Las proporciones me van a servir, ¿verdad? Para encontrar segmentos de los triángulos que yo desconozco. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta para resolver un triángulo rectángulo, que es muy utilizado en pues clases de física, ¿verdad? Y otras clases por ahí que ustedes van a encontrar más adelante. Entonces, ¿verdad? Es importante poder resolver un triangulito de estos. Ok, ¿qué otra cosa? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que las proporciones no son más que una ecuación de grado 1 en la cual solamente tenemos que despejar una incógnita para poder encontrar, ¿verdad?, la solución de la ecuación. Es todo lo que hay que hacer ahí. Pero hay que tener cuidado cómo la vamos a plantear la proporción, porque si la planteamos de forma incorrecta, entonces lo más seguro es que plantearemos mal la ecuación y no vamos a encontrar la solución que andamos buscando. Ok, entonces muchachos, vamos a comenzar a definir algunas cosas acá. Mira, en el rectángulo más grande, en el rectángulo A, perdón, en el triángulo, rectángulo estoy diciendo, en el triángulo ABC, muchachos, no sé de dónde saqué la palabra rectángulo, ok, en el triángulo ABC, observa que tienes acá 90 grados, ¿verdad? Entonces decimos que el lado opuesto a esos 90 grados es la hipotenusa. Entonces, vamos a ir por acá identificando las cosas. Fíjate, vamos a decir que A es una hipotenusa, que la abreviamos con HIP, hipotenusa. C y B son catetos, se llaman catetos, así se les llama en geometría, catetos, ¿verdad? Y luego aparecen dos individuos acá, aparecen dos individuos, mira, que son N y M. Estos son, digamos, los que van a jugar un papel muy importante en nuestras proporciones. Así que vamos a ver entonces. Fíjate, si yo dibujo el sol acá arriba, ¿qué pasaría si yo dibujo el sol y este emite rayos hacia abajo? Este emite rayos hacia abajo. Lo que ocurre es que cuando el sol alumbra a este cateto, fíjate, a este cateto, prácticamente la sombra de esta pequeña parcela o de esta pequeña línea BA o AB se va a proyectar sobre la hipotenusa. O sea, esta pequeña sombra que se va a generar cae sobre la hipotenusa A. Entonces vamos a decir que C, que A o que N, mejor dicho, es la proyección de ¿quién? Proyección de C, fíjate, sobre A o sobre la hipotenusa, que es lo mismo. Y M, por su lado, si el Sol está arriba, entonces, ¿verdad? Generará, perdón, una sombra que se va a proyectar siempre sobre la hipotenusa en la parte de abajo. Entonces, M para nosotros será la proyección, vamos a decir, de B
sobre A. Ok, entonces acá mucho cuidado, que las proporciones en este tipo de problemitas las vamos a hacer con base a las proyecciones y no con base a la altura. Entonces la altura no va a entrar, no va a ser parte de la ecuación o de la proporción que nosotros vamos a querer plantear. Por ejemplo, fíjate, vamos a tomar el triángulo primario, el ABC, que es el triángulo primario, y vamos a decir lo siguiente. Entonces acá sí hay que tener un poquito de cuidado con lo que te voy a explicar a continuación. Fíjate, yo tengo por acá, voy a dibujar lo siguiente, triángulo 1, triángulo 2, ¿ok? Esto para ilustrarte algo. Eh, si tomamos al primario, al triángulo primario, su hipotenusa es A, mira. Entonces vamos a decir que la hipotenusa es proporcional ¿a quién? Pues a uno de sus catetos. Vamos a decir que el cateto C, o puede ser también como, también puede ser que esa hipotenusa sea proporcional al cateto B. Vamos a asumir que estoy utilizando el cateto C. ¿Okay? La hipotenusa, que es A, es proporcional al cateto C. Entonces acá, voy a escribir acá, fíjate, cateto C. Esto es en el triángulo primario, en el más grande. Ahora, ese triángulo primario, como aquí tiene 90 grados, ¿verdad? Cuando trazamos la altura, vemos que surgieron otros dos triangulitos que también tienen 90 grados. También tienen 90 grados, muchachos. Y al tener 90 grados, yo puedo utilizar las proyecciones para definir una proporción. Entonces, fíjate, aquí en el triángulo 1, que es el primario, ya definí hipotenusa contra cateto C. Escribimos a continuación un símbolo de igualdad y en el cateto, perdón, en el triángulo 2, ¿verdad? Vamos a elegir la hipotenusa de ese triángulo 2 y en el denominador donde va el cateto C, para ese triángulo 2 debe de ir la proyección. Entonces, en el triángulo 2 puedes usar este o este, dependiendo cuál tú quieras estudiar o analizar, ¿verdad? O dónde esté la incógnita que tú andes buscando. Por lo general, lo que sucede es que en estos problemas solo nos dan dos cantidades y debemos de encontrar el resto de segmentos en el triángulo. Y cuando se resuelven todos o se conocen todos los segmentos de ese triángulo o de esa figura geométrica, decimos que hemos resuelto el triángulo rectángulo. Entonces ahí tómalo muy en cuenta. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta este de acá. Mira, si tomo en cuenta este de acá, ¿cómo quedaría la proporción? Si ya comencé con hipotenusa en el triángulo primario, debo de continuar acá en el otro lado con la hipotenusa. Entonces la hipotenusa de este, observo que es C, fíjate. Y pues entre paréntesis le voy a colocar acá hipotenusa para que no se te olvide. No es por, ¿verdad? Solo es entre paréntesis para recordar que C es una hipotenusa. Y a continuación, fíjate, no utilizo H. Voy a utilizar la proyección de C o de, sí, de C sobre la hipotenusa. Ok, sobre la hipotenusa original. La proyección de C sobre la hipotenusa es N. Entonces acá yo debo de escribir, acá, ¿verdad? El cateto N. Ok, una N un poco bonita acá. Y ahí lo tienes. Esa sería una. La otra ecuación que puedes formular sería la hipotenusa siempre sobre el cateto, fíjate, esta vez el cateto B, y utilizamos el otro triángulo, que sería este de acá. Su hipotenusa sería B. Recuerda que B es hipotenusa, ¿verdad? Por eso te lo estoy escribiendo de esa forma. Y esto, ¿verdad? Tiene que ir dividido entre su proyección. La proyección de este cateto sobre la hipotenusa original. Entonces, cuando el Sol genere sombra, ¿verdad? Cuando se genera la sombra del Sol de este cateto, entonces esa sombra se va a proyectar sobre el cateto, o perdón, sobre la hipotenusa A en el triángulo primario. Así que, ¿verdad? Aquí pues estoy tratando de ser lo más cauteloso y cuidadoso posible para que ustedes entiendan bien cuáles son las proporciones que vamos a ejecutar en este tipo de problemitas. Entonces aquí escribiré M, ¿verdad? Escribiré M. Bien, entonces mira, estas son las dos, digamos, proporciones o las dos ecuaciones que han surgido de verdad realizar las proporciones respectivas. Entonces, con ellas tú ya puedes ir trabajando
¿verdad? Algunos ejercicios que vamos a estar resolviendo por acá para que tú te fijes, ¿verdad? Cómo los vamos a plantear, cómo vamos a plantear los ejercicios y cómo vamos a llevar a cabo las proporciones, ¿verdad? En ese tipo de ejercicios. Bueno, mis amigos, hasta acá llegamos este video. Cuídense, Dios les bendiga. Recuerden, suscríbete si no lo has hecho, ya que de esa forma pues estarás apoyando a una noble causa. Nos vemos en otro video. Espero que pues, hayan entendido y como siempre, si no entienden algo, si algo no está claro, déjenme un comentario y yo trataré de responderles lo más pronto posible para evacuar sus inquietudes. Cuídense, Pablo HN quienes hablan y nos vemos en otra oportunidad. Con permiso, hasta la próxima.